Muy buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Muy bienvenidos a la continuación del repaso de las lecciones de escuela sabática para este cuarto trimestre del año 2024, en el cual nos estamos estudiando el Evangelio de Juan y el título es Temas en el Evangelio de Juan. Y esta semana estamos en la lección número 5, que se titula El testimonio de los samaritanos. Y este día jueves 31 de octubre, precisamente el título es El testimonio de los samaritanos. Aquí vemos ya el epílogo del capítulo 4, que básicamente lo conocemos como la historia de Jesús y la samaritana, la mujer samaritana. Pero como siempre, hermanos, antes de iniciar el estudio de la palabra de Dios, los voy a invitar a que reverentemente, ahí donde nos encontramos, inclinemos el rostro y tengamos una oración. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, te alabamos y te glorificamos. Te damos toda la honra y la gloria, pues solo a ti te pertenecen, Señor. Gracias por este nuevo día. Gracias por permitirnos nuevamente ir a tu palabra y estudiar las verdades eternas que tú nos has dejado, y sobre todo las enseñanzas que nosotros no solamente debemos guardar en nuestro corazón, sino ponerlas en práctica, Señor. Permite que cada día nos convirtamos más en tus discípulos y busquemos a otros para llevarlos a los pies de nuestro Señor Cristo Jesús. Que tu Espíritu Santo nos guíe en el estudio de tu palabra. Quédate con nosotros y perdona nuestros pecados. Te lo rogamos en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, el testimonio de los samaritanos. Y acá ya hemos estudiado a lo largo de toda la semana la interacción que nuestro Señor Jesús tuvo con esta mujer. Ya sabemos todo el trasfondo de cómo el reino del norte, cuya capital era Samaria, fue destruido por los asirios. Luego los habitantes judíos del reino del norte fueron llevados a ciudades de Asiria. Algunos regresaron, luego volvieron a reconstruir la ciudad, pero se sublevaron. Alejandro el Grande también conquistó esta ciudad, este territorio, y puso un gobernador a quien los samaritanos mataron, y por eso nuevamente Alejandro los destruyó y los trasladó precisamente a la ciudad de Siquem, que estaba cerca de este pozo de Jacob, que es el escenario de toda esta interacción. Así que sabemos que en distintas partes de la historia este territorio fue poblado por personas que no eran descendientes de Abraham, que eran paganos, idólatras. Y bueno, los reyes, también algunos de los reyes y sus esposas, sobre todo Acab y Jezabel, habían dejado también una triste herencia de idolatría y paganismo al pueblo del norte. Y ese es el trasfondo en el que encontramos a estos samaritanos. Pero realmente, posiblemente era más el odio de los judíos hacia los samaritanos que de los samaritanos, que viceversa, que de los samaritanos a los judíos. Así es que por eso los judíos evitaban pasar por Samaria siempre que podían, cuando iban de sur a norte o de norte a sur. Entonces, Jesús les está dando una lección nuevamente a sus discípulos de que el campo para predicar el evangelio es todo el mundo. De hecho, cuando recordamos aquel versículo que dice, y me seréis testigos en Hechos, cuando haya venido sobre vosotros el poder del Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, menciona específicamente Samaria, y hasta lo último de la tierra. Entonces, y si ven, son círculos concéntricos en los que se va expandiendo nuestro testimonio, debe irse expandiendo, y debemos empezar por nuestro testimonio personal. ¿Qué es lo que están viendo los demás en mí? ¿Realmente mi vida refleja el carácter de nuestro Señor Jesús? ¿Refleja esa santidad que debe reflejar? ¿O simplemente mi comportamiento, mi testimonio personal, mi vida realmente no pueden ser denominados cristianos?
o en mi rostro, en vez de reflejarse la paz que debe reflejarse porque Cristo vive en mí, su Espíritu Santo me está transformando, realmente reflejo raíces de amargura, rencor, odio, incluso hacia dentro de nuestra misma iglesia, hasta dentro de personas en la iglesia que posiblemente me han hecho daño. Realmente eso no debe de ser así, hermanos. El campo comienza en nuestro entorno inmediato. Y nuestro entorno inmediato son dos, la familia y la iglesia. Y ahí debe comenzar nuestro testimonio. Pero Jesús los llevó a Samaria, tuvo esa interacción con la mujer, ya vimos, y acá llegamos ya al final donde se concentra precisamente el tema de la elección, el testimonio de los samaritanos, y comienza con el testimonio de una samaritana que deja su cántaro tirado. Acá lo vemos, o no tirado, lo deja ahí en el pozo, pues, pero para una persona y para una mujer en esta época y en esta área geográfica donde el agua es algo precioso, y de hecho Jesús, al pedirle un trago de agua a la mujer que le diera de beber agua, bajo otras circunstancias hubiera sido un privilegio, un honor para la persona a la que se le pedía el favor darle un vaso de agua. En estas áreas nunca se le negaba un vaso de agua a nadie. Entonces, pero dadas las circunstancias pasa todo lo que pasa y la mujer deja su cántaro, que es una de sus herramientas más preciosas también para ir a traer el agua. Al igual que el ciego Bartimeo, cuando Jesús le dice, llámalo y que venga acá, dice que se quita y tira hacia atrás su capa. Este es podría ser un símbolo de dejar mi vida pasada. O sea, estoy dejando hacia atrás mi pasado y estoy mirando hacia el futuro, siempre siendo transformado por el poder del Espíritu Santo. Entonces la mujer samaritana deja su cántaro, sale corriendo y le dice a los hombres. Muy posiblemente la mujer había venido a esa hora a traer agua para no encontrarse con las mujeres. Los pozos eran punto de reunión por las mujeres y esta mujer, como sabemos, su vida había sido muy colorida, si lo queremos decir así. Entonces, realmente las mujeres han de haber hablado de ella y los hombres también, pero ella fue y le dijo a los hombres, y específicamente que dice que los hombres salieron y le dice, fue algo muy sencillo. Me he encontrado con un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? Y ya Jesús le había dicho que él era el Mesías. Entonces los hombres salieron a ver. Y vamos a ir a la lectura, una de las lecturas para este día, donde este día nos pide que recapitulemos casi todo el capítulo. Y vamos a la lectura del final, que es Juan 4, del 30 al 42, que resume precisamente esta situación que estamos viendo, que es el testimonio de los samaritanos. Leo en la versión Reina Valera del 60, Juan 4, versículo 30. Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Pero aquí Jesús les explica de qué se trata. Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que ciega, y acá Jesús le está diciendo, este también es el campo. Acá debemos sembrar la semilla y luego cegar las almas para el reino de Dios. Y le dice, el que ciega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que ciega. Versículo 37, porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que ciega. Y hermanos, si nosotros sembramos y realmente no podemos llegar a cosechar, la semilla ha quedado sembrada y otro va a cegar lo que nosotros sembramos. Dice el 38, yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos, aquí ya regresamos a la historia, de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho.
Y entonces creyeron algunos, pero aquí está la otra parte. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos. Y se quedó ahí 2 días. Esto era algo inaudito para un judío y para un grupo de judíos que convivieran con samaritanos. Era tanta la mala voluntad que tenían unos hacia otros y sobre todo los judíos hacia los samaritanos, que yo creo que se ha mencionado durante la semana que un judío ortodoxo de esta época oraba así. Cada día te doy gracias, Señor, porque nací hombre, porque no nací mujer y tampoco nací samaritano. Entonces era realmente, eran de los grupos despreciados por los judíos y odiados. De hecho, llegaba hasta ese punto su mala voluntad. Pero acá le rogaron que se quedara con ellos y se quedó ahí 2 días. Y acá viene el resultado, el versículo 41. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Es irónico, hermanos, cómo su propio pueblo no creyó en Cristo. Y estos samaritanos, que ya vimos que era una mezcla de judíos, paganos y pueblos de otras naciones que habían llegado a radicarse ahí por órdenes de sus gobernantes, ellos sí creyeron y enunciaron lo que los judíos deberían de haber dicho también. Sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Eh, realmente, este es como dice la lección acá, este es uno de los puntos culminantes del Evangelio de Juan. Muchos de los samaritanos creyeron debido al testimonio primero de la mujer. Luego ellos fueron los que dieron testimonio. Y hermanos, aquí me recuerdo que Jesús le dice a los fariseos que las prostitutas y los cobradores de impuestos, los publicanos, y yo agregaría los samaritanos, los van a preceder en el reino de los cielos. Jesús vino también para aquellos que son despreciados, que son relegados por la sociedad, pero también vino para los Nicodemos y los Josés de Arimatea. Entonces, realmente los campos es todo el mundo, hermanos, y son todas las clases sociales, todo tipo de sociedades, son la clase alta, la clase media, la clase baja, los pobres. De hecho, eh, uno de los versículos más importantes con los que Jesús inició su ministerio es el de Isaías, que ha sido enviado precisamente a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los pobres. Y acá se me viene a la mente también el Sermón del Monte, porque Jesús dice, bienaventurados los pobres de espíritu. Y realmente, hermanos, a esos pobres de espíritu es a los que vino Jesús. Y estos samaritanos eran pobres de espíritu y necesitaban que el Hijo del Hombre en persona viniera a ellos y les mostrara el camino de la salvación. Y estoy seguro que toda esta población, incluyendo esta mujer samaritana, van a estar en el cielo. Y nuevamente ahí se va a volver a encontrar la mujer con Jesús. Y Jesús le va a recordar, le va a decir, ¿te recordás cuando estuve contigo en el pozo? Y espero que nosotros también, hermanos, podamos estar ahí, poder arrodillarnos ante Jesús. Sea lo primero que hagamos, arrodillarnos ante Jesús y darle gracias por su maravilloso sacrificio, porque murió por cada uno de nosotros, por esta mujer samaritana, por esta población samaritana y por todo el mundo. Nuevamente termino con ese versículo maravilloso que estudiamos la semana pasada en la historia de Nicodemo, y de hecho el Evangelio de Juan es el único que lo contiene, es el versículo más conocido de la Biblia quizás, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Que Dios le bendiga grandemente.